JICA brinda apoyo a la educación básica en los países en desarrollo. La experiencia de JICA en este campo puso en claro que, para mejorar el nivel escolar de los alumnos, es primordial reforzar su capacidad de cálculo aritmético básico. ¿Cómo debe enseñarse la aritmética básica para que los alumnos sientan la alegría y la importancia de aprender? Todas estas escenas muestran a alumnos realizando cálculos. ¿Qué métodos utilizan? Algunos usan los dedos de las manos y los pies. Otros trazan rayas sobre el papel que luego agrupan o borran. También hay alumnos que no necesitan dedos ni rayas y calculan mentalmente. Japón siempre se ubica entre los primeros puestos en evaluaciones académicas internacionales como PISA y TIMSS, por lo que el método de enseñanza japonés despierta interés en el mundo. En cuanto a los métodos de enseñanza de operaciones básicas, como la suma o la resta, en Japón se pone énfasis en el uso de la composición y descomposición del número 10 para hacer los cálculos. Antes de enseñar a calcular, se introduce el concepto de conjunto y se procura que los alumnos comprendan qué es un número. Se comienza con objetos concretos, luego se pasa a los semiconcretos y por último se llega al concepto abstracto del número. En este video se presenta la manera de pensar que se aplica en Japón a la suma y la resta, los elementos más básicos e importantes en el ámbito de los números y el cálculo dentro de la aritmética, y la experiencia de nuestro país en su enseñanza, sobre todo en el primer grado de la escuela primaria. Formación del concepto de número. Para comprender las operaciones aritméticas básicas, es necesario asimilar primero el concepto de número. En Japón se hace hincapié en la enseñanza de este concepto. Por ejemplo, en la primera unidad de los libros de texto de aritmética para escuelas primarias, los alumnos aprenden el concepto de conjunto. Se les pide que elijan y agrupen objetos o animales que tengan alguna característica en común. Luego, los alumnos aprenden a comparar la cantidad de elementos en distintos conjuntos mediante la correspondencia uno a uno. Por ejemplo, mostrándoles una ilustración de perros y pelotas, se les pregunta: ¿podrán todos los perros tener una pelota? Para que comparen la cantidad de perros y pelotas. Conectando con una línea cada perro con una pelota, los alumnos aprenden el significado de que dos cantidades sean iguales o diferentes. También puede usarse un método de comparación indirecta, colocando, por ejemplo, tapas de botella de un color sobre los perros y de otro color sobre las pelotas, que luego se alinean y comparan. Después, los niños aprenden a observar el número de elementos en un conjunto. Por ejemplo, se les pregunta: ¿hay algún animal o fruta del que haya igual cantidad que de perros? Así buscan conjuntos con el mismo número de elementos. De esta forma, los alumnos aprenden a identificar conjuntos con la misma cantidad de elementos sin importar su tipo o tamaño. Luego de crear conjuntos con el mismo número de elementos, se alinean objetos semiconcretos, como tapas, en cantidad correspondiente al número de elementos en cada conjunto. Finalmente se introducen los números correspondientes. Estos números, que representan la cantidad de elementos en un conjunto, se llaman números cardinales. Los alumnos aprenden a asociar objetos concretos, objetos semiconcretos y números abstractos,
no solo de forma lógica, sino también intuitivamente. Al hacerlo, se orienta a los alumnos a pensar en los objetos semiconcretos en grupos de 5 o 10. Este proceso permite a los niños tomar conciencia de los grupos de 10 unidades. Esto se utiliza más tarde para hacer cálculos. Luego aprenden a representar los números como una combinación de otros dos números, a través de su composición y descomposición. Para ello es útil que al principio lo hagan usando objetos concretos. Por ejemplo, se agitan 5 monedas con diferentes caras y se esparcen sobre la mesa. Los alumnos cuentan cuántas de las 5 monedas quedaron mostrando un lado y cuántas el otro. Luego se usan círculos para representar las monedas y por último se sustituyen con números. Así los alumnos aprenden la correspondencia entre los objetos concretos, las monedas, los semiconcretos, o sea, los círculos, y los números abstractos. A través de esta actividad aprenden que el número 5 puede descomponerse en 1 y 4 o en 2 y 3. Esto se denomina perspectiva de descomposición. Al mismo tiempo aprenden que al combinar 1 y 4 o 2 y 3 se obtiene 5. Esto se llama perspectiva de composición. La capacidad de ver los números como algo construido por composición o descomposición es importante para la formación del concepto de número. La composición y descomposición de los números se continúa en orden desde el 5 hasta el 10. En Japón se hace especial hincapié en la composición y descomposición del número 10. Esto se debe a que los números se expresan mediante el sistema decimal. Se llama complemento de un número al número que, combinado con este, forma 10. Los números complementarios son un concepto muy importante para las sumas con llevada y las restas con préstamo. Por este motivo es necesario que los alumnos manejen perfectamente los complementos hasta que sepan de inmediato cuál es el complemento de cualquier número. ¿Cuánto le falta a 8 para ser 10? 2. ¿Cuánto le falta a 6 para ser 10? 4. En Japón se dedican unos minutos al comienzo de la clase a practicar de esta forma. Con esto se busca que los alumnos sepan el complemento de cualquier número sin siquiera pensar. Así es como en Japón se inculca primero el concepto de número y su manejo intuitivo antes de enseñar a calcular. Veamos ahora cómo se enseña la suma o adición. La suma puede interpretarse básicamente de dos maneras, como combinación o como incremento. Los libros de texto japoneses tienen lecciones tituladas ¿Cuántos son si se juntan? O ¿cuántos son si se añaden más? Su objetivo es poder hacer sin problemas sumas de números de una cifra sin llevada. En estas lecciones, los alumnos aprenden a descubrir combinaciones e incrementos en situaciones cotidianas. Luego aprenden a relacionarlos con la suma, expresarlos en fórmulas y realizar el cálculo. Veamos primero un ejemplo de combinación. Esta es una situación en que se pregunta, ¿cuántos son si se juntan?
Naomi tiene 3 caramelos. Takashi tiene 2. ¿Cuántos caramelos son si se juntan? En este momento, el maestro o maestra no debe explicar inmediatamente cómo resolverlo con una fórmula. Es importante que los alumnos lleguen a la solución usando objetos semiconcretos, como tapas de botella, a cambio de los objetos concretos, los caramelos. Mover las tapas de botella con sus propias manos mientras piensan eleva su capacidad de percibir las cantidades. A continuación se reemplazan las tapas, objetos semiconcretos, con números, que son representaciones abstractas, lo que ayuda a los alumnos a comprender la relación entre situaciones cotidianas concretas y los números abstractos. De esta manera, los alumnos logran comprender intuitivamente la suma, usando no solo la mente, sino también todo el cuerpo. Ahora veamos un ejemplo de incremento. Esta es una situación en que se pregunta, ¿cuántos son si se añaden más? Hay 4 caramelos en un plato. Si ponemos 2 caramelos más, ¿cuántos serán en total? Una vez más, pensemos usando tapas de botella. Si se añaden 2, son 6 en total. Es importante que los alumnos, utilizando materiales como tapas de botella para representar hechos cotidianos concretos, capten no solo lógicamente, sino también de manera intuitiva, que tanto juntar como añadir son operaciones de suma. Continuamos con la resta o sustracción. La resta tiene 2 interpretaciones principales, quitar y comparar. En el sentido de quitar, significa averiguar lo que queda luego de eliminar una cantidad de otra. Comparar significa averiguar la diferencia entre 2 cantidades. Una misma resta puede significar ¿cuántos quedan? O bien, ¿cuál es la diferencia? Veamos primero un ejemplo de quitar. Esta es una situación en que se pregunta, ¿cuántos quedan? Hay 5 caramelos en el plato. Si quitamos 2 caramelos, ¿cuántos quedan? Pensemos usando tapas de botella. Tenemos 5 tapas y apartamos 2 hacia la derecha. Entonces quedan 3 tapas. Si pasamos esto a una fórmula, nos queda 5 menos 2 es igual a 3. El resto es 3. Esto es quitar. Ahora veamos un ejemplo de comparar. Dijimos que significaba averiguar la diferencia entre 2 cantidades, es decir, preguntar, ¿cuál es la diferencia? La idea de comparar es más compleja que la de quitar, por lo tanto es necesario explicarla bien. En el equipo amarillo hay 8 personas y en el equipo verde hay 5. ¿Cuántas personas más hay en el equipo amarillo que en el verde? Pensemos usando tapas de botella. Colocamos las tapas representando ambos equipos. Alineamos 8 para el equipo amarillo y 5 para el verde. De las 8 tapas del equipo verde quitamos 5, que corresponden a las 5 del equipo amarillo, y quedan 3 tapas sin ninguna que les corresponda. Si lo ponemos en una fórmula, nos queda 8 menos 5 es igual a 3. Se ve que la diferencia es de 3 personas. Así, los alumnos aprenden que las situaciones en que se quita o se compara pueden expresarse como sustracción y comprenden las diversas interpretaciones de esta operación. Hasta ahora hemos visto ejemplos con números menores que 10. A continuación, veamos el caso de números mayores que 10.
En el sistema decimal, si el alumno comprende la construcción y lectura de los números del 11 al 20, básicamente podrá usar el mismo principio para comprender los demás números de 2 cifras. Por eso, en Japón, una vez que los niños han aprendido los números hasta 10, se les enseñan los números hasta 20. En el aprendizaje de los números hasta el 20, es importante formar primero un grupo de 10. Esto permite que los alumnos vean al número como un grupo de 10 y otras unidades sueltas que no llegan a 10, es decir, 10 y tantas unidades. Por ejemplo, si se les muestra una cantidad grande de tapas de botella esparcidas sobre la mesa, los alumnos no podrán contarlas al instante. Entonces, se les pregunta cómo será más fácil contarlas y se los guía para que tracen una línea en torno a un grupo de 10 o reordenen las tapas formando un grupo de 10 para que capten el número como 10 y tantas unidades. En ese momento se hace escribir a los alumnos el número, indicándoles que el grupo de 10 ocupa la posición de las decenas y el resto el de las unidades. Comprender las diferentes funciones que cumplen el 1 y el 0 en el número 10 significa comprender el sistema decimal y les permitirá comprender la notación posicional. Es importante hacerlos tomar conciencia de los grupos de 10, sin apresurarlos a aprender el concepto abstracto del número, sino repitiendo actividades con objetos concretos o semiconcretos y haciéndolos pensar por sí mismos y explicar sus conclusiones. A través de este tipo de actividades, se procura que los alumnos adviertan la conveniencia de expresar los números hasta 20 como 10 y tantas unidades y cómo facilita la comprensión. Basándonos en lo que aprendimos hasta ahora, pasemos a las sumas de números de una cifra que requieren llevada. En el aprendizaje de sumas con llevada, se aplican los conceptos aprendidos hasta ahora de grupos de 10, 10 y tantas unidades y composición y descomposición de 10. Cuando se produce una llevada, muchos alumnos suman contando uno por uno. A esto se llama sumar contando. El método de sumar contando es natural para los alumnos, pero cuando los números se hacen grandes, a veces no recuerdan hasta dónde contaron o cometen errores. Además, si no pueden abandonar el método de cálculo con objetos concretos como los dedos o rayas, eso puede convertirse en un obstáculo para el aprendizaje posterior. Cuando el concepto de los números empieza a formarse en el alumno, este desarrolla de forma natural la capacidad de hacer cálculos mentales. Por eso es importante dejarlo calcular mediante objetos concretos o semiconcretos por el tiempo que sea necesario, hasta que pase naturalmente a la aritmética mental. Veamos ejemplos concretos. Naomi cosechó 9 tomates del huerto. Takashi cosechó 4 tomates. ¿Cuántos tomates cosecharon en total? Esto se expresa con la fórmula 9 más 4. Ahora pensemos en esta situación usando tapas de botella. ¿Cómo podríamos calcularlo fácilmente y sin equivocarnos? A 9 le falta 1 para formar 10. Si separo 4 en 1 y 3, obtengo el 1. Si sumo ese 1 al 9, son 10. Quedan 3, así que es 10 más 3. Eso da 13. La respuesta es 13.
Para que los alumnos comprendan esta forma de calcular, al principio es importante que digan en voz alta lo que están haciendo mientras mueven las tapas de botella. Ahora repasemos esta forma de pensar. ¿Cuánto necesita 9 para formar 10? 9 necesita 1 para formar 10. Separamos 4 en 1 y 3 para obtener el 1 que necesitamos. Sumamos ese 1 al 9 y formamos 10. Diez y 3 son 13. Veamos el caso de 3 más 9. ¿Cómo podemos calcularlo? Una forma posible es pensando, ¿cuánto necesita 3 para formar 10? Para obtener 7, que es el complemento de 3, se descompone 9 en 7 y 2. Después se calcula 3 más 7 formando 10. Y se le suma 2. Pero en este caso, como 3 es más pequeño que 9, es más fácil buscar el complemento de 9. Por eso hay niños que piensan, ¿cuánto necesita 9 para formar 10? Entonces, descomponen el 3 en 2 y 1 para calcular. No importa cuál de los dos sumandos se descomponga. Lo importante es formar siempre un grupo de 10. De esta forma, en el caso de las sumas de números de una cifra conllevada, se hace hincapié en el método de cálculo consistente en descomponer uno de los sumandos para obtener el complemento de 10 y crear una situación de 10 y tantas unidades. Sin embargo, a los alumnos que no están acostumbrados a buscar el complemento, les lleva tiempo formar el grupo de 10, y por eso a veces les resulta más fácil sumar contando. Lo importante es no forzarlos a usar este método, sino hacer que adviertan ellos mismos que pueden calcular más fácil y rápido formando grupos de 10. A tal fin se usan tapas de botella, por ejemplo, para facilitar la visualización del número como 10 y tantas unidades. Se muestra en forma esquemática cómo se descompone el número para calcular, o se marca con un círculo el grupo de 10 para que los niños puedan reconocerlo visualmente. Lo importante es buscar maneras de estimular su comprensión. En Japón hay varios libros de texto en uso, pero en casi todos se utiliza 9 más 4 o 9 más 3 como ejemplo de introducción a la suma conllevada. Esto se debe a que es fácil formar 10 a partir de 9 para aplicar luego la composición y descomposición. Como vemos, incluso los números que se utilizan en los libros de texto se eligen cuidadosamente para que los alumnos adviertan la conveniencia de formar grupos de 10. Por último, veremos la resta con préstamo. Consideremos el siguiente problema. Hay 13 tomates. Si usamos 9 para preparar la comida, ¿cuántos quedarán? Esto se expresa con la fórmula 13 menos 9. No se puede restar 9 del 3 que está en la posición de las unidades del número 13. ¿Cómo podemos calcular? Aquí también se aplican los conceptos de grupo de 10, 10 y tantas unidades, y composición y descomposición de 10. Como no se puede restar 9 del 3 que está en la posición de las unidades, restamos 9 al grupo de 10 y da 1.
Si juntamos ese 1 con el 3 que quedaba, obtenemos 4. De modo que 13 menos 9 es 4. Repasemos el procedimiento. No se puede restar 9 de 3. Separamos 13 en 10 y 3. Restamos 9 al 10 y obtenemos 1. Uno y 3 son 4. Para que los niños perciban la conveniencia de este método, es necesario que puedan recordar de inmediato los complementos de 10. Veamos otro ejemplo de resta conllevada. 12 menos 3. Como no se puede restar 3 del 2, que está en la posición de las unidades del número 12, primero separamos 12 en 10 y 2. Restamos 3 del 10 y da 7. Luego juntamos ese 7 con el 2 que quedaba y obtenemos 9. Pero esta no es la única manera de resolverlo, ya que el 2, que está en la posición de las unidades del número 12, es cercano al sustraendo 3. Separamos 3 en 2 y 1. Luego restamos 2 de 12 y formamos 10. Por último, restamos de 10 el 1 que quedaba y obtenemos 9, el resultado. Una vez que dominan los métodos de cálculo que utilizan los conceptos de grupo de 10, 10 y tantas unidades, y composición y descomposición de 10, los alumnos pueden utilizarlos en diversas fases de su aprendizaje posterior. いきなり足し算の仕方というよりも、その前にやはり数をどうやって把握するかっていった時に、その数の構成的な見方というのを非常に大事にしています。例えば、5っていうのはなんでそれが5って分かるかっていうと2と3でできてるよとか、7ってどうして分かるかって言ったら3と4だよ、いや5と2だよとか、あ、そっか、そうやって何かと何かで、その数を捉えていくと分かりやすいんだね。10を使わないでそのように処理することはできるんですけれども、それですとやはり間違いが多くなってくる。数の見方として10といくつって捉えてきた経験ですとか、そういうふうに10がいくつとか10といくつっていうふうに捉えることによっての良さというものを味わってきていますので、それを使っていくためにも、その10の構成的な見方を最初に丁寧にやっておくっていうことが大事なんだと思います。やはり数の構成的な見方を経験を積んでいくと、だんだんに指を使わなくなりますね。本当に7がどうあるのかなっていうのを捉えた時に3と4なんだとか2と5なんだとか1と6とか、そういう見方を何回も経験してますと、ブロックを分けたり合わせたりという操作を繰り返していくうちに、そのイメージが子どもたちの中にできるようですね。そうするとだんだんに手を使わなくなってくるっていうような、ことがございます。Como hemos visto en las clases de aritmética en Japón, al enseñar las operaciones básicas, se procura que los niños capten intuitivamente el concepto de número, representando los números con objetos concretos y semiconcretos. Por añadidura, mediante la composición y la descomposición, los alumnos aprenden a ver los números como una combinación de otros números. Esto les permite dominar la composición y descomposición del número 10. Luego, en el aprendizaje de sumas con llevada y restas con préstamo, se les enseña a calcular usando la composición y descomposición del número 10. Las sumas y restas presentadas en este video forman parte de la enseñanza básica de primer grado en las escuelas primarias de Japón. Maestros de escuela e investigadores universitarios han estudiado e ideado métodos didácticos para que todos los alumnos puedan comprender y adquirir estos conocimientos básicos. Aprovechando los conocimientos prácticos adquiridos a través de la experiencia educativa en Japón,
JICA seguirá ofreciendo su cooperación para que todos los niños en los países en desarrollo puedan sentir la alegría de aprender y superarse.